Gracias. Muy buenas noches con todos. Un gusto estar nuevamente con ustedes. Teníamos o tenemos programado para hoy el tema de infección de vías urinarias por bacterias MR en la gestación. Un tema por demás importante, considerando la creciente presentación de este tipo de cuadros asociados a bacterias multiresistentes. Un fenómeno, de hecho, que se puede enlentecer, pero no se puede evitar. El solo uso de los antibióticos condiciona ese tipo de fenómeno y eso hace de comentando lo que ya habíamos hablado la sesión anterior, el día de ayer, recordar las bondades de los betalactámicos, considerándose que este tipo de antibióticos son los que probablemente no van a sufrir tanta modificación en lo que es la etapa de gestación. Sí se van a modificar, de hecho, pero no van a tener modificaciones trascendentes que generen un cambio sustancial tanto en la dosificación o tiempo de tratamiento. De ahí que son el pilar fundamental para las infecciones en general en la población de gestantes y más asumiendo que digamos, su efecto potencial teratogénico es prácticamente nulo hasta el día de hoy, como se ha podido verificar y está justamente en el grupo B del grupo de fármacos de la FDA. Lo que recomendamos, o en todo caso las recomendaciones que seguimos, es lo que habitualmente seguramente todos hacen, que es intentar clasificar de entrada a las infecciones de vías urinarias entre altas y bajas. Esto es fundamental porque la selección de la terapia antibiótica nos va a permitir llegar con más éxito cuando nosotros hagamos esta diferenciación, que en realidad es simple. Lo que pasa más bien es de que a veces, independientemente de que lo hayamos catalogado de alta o baja, intentamos hacer una terapia similar en ambos casos y eso es lo que debemos de saber distinguir para poderlo manejar en escenarios diferentes, que eso es lo que se sugiere. Está claro que la infección de vías urinarias bajas es aquella que no va a venir con síntomas sistémicos, es decir, la fiebre, el malestar general, la postración y todas las otras situaciones clínicas asociadas, como podría ser, por ejemplo, un hemograma patológico, la hipotensión o de repente síntomas generales como escalofríos, vómitos, náuseas, no deberían estar presentes cuando se trata de ITU baja. Básicamente la infección está confinada al ámbito de la vejiga y por lo tanto lo que vamos a nosotros observar en las pacientes es básicamente esos síntomas urinarios clásicos como la disuria, la polaquiuria, el tenesmo vesical, el dolor suprapúbico, no, sin síntomas generales. Eso es fundamental para poder enfrentar, digamos, inicial frente a qué tipo de cuadro estamos. Está claro, de hecho, que la forma de presentación clínica más frecuente es justamente la baja, mientras que felizmente la infección de vías urinarias altas tiene menos frecuencia. De hecho, que es más grave cuando es de presentación alta y podría conllevar situaciones muy riesgosas tanto para el feto como para la mujer embarazada. En cuanto al espectro antimicrobiano, no va a variar, no va a cambiar, es básicamente es muy similar al resto de la población. Está claro que las enterobacterias, las bacterias gram negativas, son los principales agentes etiológicos de este tipo de infección, encabezados por Escherichia coli, ¿no? Y por ahí está Klebsiella en un porcentaje menor, como los dos, digamos, agentes etiológicos que cobran mayor importancia. Dependiendo de la serie publicada, estas van a aproximar, siempre van a ser mayoritario, pero la E. coli se habla entre 75 hasta incluso valores como 95% en cuanto a frecuencia de presentación, dependiendo de la serie que uno revise, dependiendo del autor que uno revise, pero para todos creo que está claro que es el agente etiológico más frecuente. Entonces, conocer a la Escherichia coli nos permite a nosotros enfrentar también con éxito ese tipo de infecciones. Hay que tener en cuenta que en el caso de las gestantes puede haber presencia de algunos agentes etiológicos de tipo gram positivo. No son mayoritarios, son casi cuestiones excepcionales, pero habría que considerarlo. Por ejemplo, el estafilococcus apophyticus, ¿no? Si esto se presentara en población general, consideraríamos como un agente colonizante o contaminante, más no lo tomaríamos muy en cuenta.
En el caso de la población de gestantes, un aislamiento de Staphylococcus saprophyticus y nos haría pensar como un posible agente etiológico de la infección de vías urinarias. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta, esa es una de las diferencias de repente que se debe de considerar. Lo mismo que el Streptococcus galactiae, ¿no? O Streptococcus betemolítico del grupo B. Más aún si sabemos que más allá de colonizar el cervix uterino en mujeres gestantes a término, está asociado a la sepsis neonatal de inicio precoz también. Entonces, son quizá excepciones que en la población general no deberíamos de ver, pero sí en la población de gestantes podría presentarse, no en mayor frecuencia que la E. coli, de hecho, pero sí hay que considerarlo si lo aislamos, no como un contaminante, sino podríamos tratarlo. De hecho, felizmente también son sensibles a los antibióticos que nosotros usamos como primera línea. Está claro que, por ejemplo, cuando nosotros tenemos una paciente con infección de vías urinarias altas, las posibilidades de complicación son mayores que en la población general. Por ejemplo, acá como hay una dilatación importante de las vías urinarias, tanto incluso de los cálices a partir del mismo aparato renal, incluso por los uréteres, etcétera, asociado, entre otras cosas, no solamente al cuadro infeccioso de por sí, sino que muchas veces también a formación de cálculos o incluso el útero grávido condiciona o favorece esta éstasis a nivel de vías urinarias, condicionando este tipo de fenómenos. Es por eso que la posibilidad de complicaciones es mayor el resto de la población o la población general hablando, ¿no? Otro detalle importante es de que si nosotros por un momento nos olvidamos, digamos, de que estamos hablando de gestantes y hablaríamos como si estuviésemos frente a población general, la terapia que se recomienda hoy en día, ¿no? Sobre todo cuando se trata de infecciones de vías urinarias bajas. eh, el micro, por favor, de alguien está encendido, les agradecería si lo pueden apagar. Gracias. Les decía que las infecciones de vías urinarias bajas hoy en día se recomienda tratarlos con nitrofurantoína o con fosomicina trometamol, antibióticos que no son betalactámicos y que felizmente toleran los fenómenos de resistencia y lo que es más, actúan exclusivamente en vejiga. Eso permite en menor cuantía la selección de cepas resistentes que así se podría condicionar si usáramos antibióticos que actúen de forma sistémica. Ahora, la pregunta es, ¿esto va a variar si es que estamos frente a bacterias resistentes? Ese es justamente el motivo de tema de conversación de hoy. Entonces, estos fármacos que comúnmente lo utilizamos para ITU baja, para bacteriuria sintomática, y en el caso de pielonefritis, para ITU alta, como ayer lo comentamos, se recomienda utilizar en ese escenario sí los betalactámicos, empezando de por cefalosporinas de tercera generación. Vamos a ver qué tanto se puede modificar si estaríamos frente a bacterias MDR. Está claro también tener en cuenta, esto a pesar que ya lo habíamos comentado, que el grupo mayoritario de los antibióticos que vamos a usar en la población de gestantes están en la categoría B. Fíjense cómo en general los betalactámicos, es decir, desde las penicilinas y cefalosporinas, incluirían ahí también los carbapénicos. No, la nitrofurantoína también está considerada en el grupo B y lo mismo que la fosfomicina. El grupo B de rango de categoría de FDA es justamente los fármacos que podríamos usar sin mayor problema. Lo ideal sería grupo A, pero si ustedes echan a revisar, incluso dando una mirada a todos los fármacos en general y no solo a los antibióticos, es muy poco probable que encuentren fármacos en el grupo A, ¿no? Entonces eso también es un detalle a tomar en cuenta. Está de más mencionarlo, pero igual es un tema crucial. A diferencia del resto de la población general, la búsqueda y el tratamiento de la bacteriuria sintomática es algo importante, es trascendental en la población de gestantes, porque si esta no se detecta y no se trata, va a condicionar probablemente una pielonefritis. Y eso es una situación que va a poner en riesgo incluso la vida de la gestante. De ahí que se recomienda, así sea en la primera visita o en todo caso al bordar la semana 16. Esto puede variar de acuerdo al protocolo local que lo manejen, pero debemos hacer un urocultivo de screening, independientemente de que no tenga síntomas, ¿no? O sea, por eso es que buscamos bacteriuria sintomática. Si es positivo, hay que tratarlo según el antibiograma, porque si va a haber urocultivo, va a haber antibiograma, una terapia dirigida le llamamos, y posterior al tratamiento deberíamos de repetir tras una semana completada el urocultivo otra vez. Lo más probable es que sea negativo y, bueno, tendríamos que hacer controles mensuales hasta el momento del parto.
Si en caso fuese positivo, estaríamos hablando de una recidiva y el tratamiento tendríamos que replantear si es tratamiento dirigido, probablemente vamos a repetir la terapia y cuando se trata de betalactámicos en general, sí se prolonga más, por más tiempo, ¿no? Y lo mismo se repite al finalizar la terapia, el urocultivo a la semana. Es uno de los pocos escenarios donde se pide urocultivo de control. En la población general, el urocultivo de control no se debería de solicitar. Ya van a ver después que no tiene ningún sentido. En el caso de las gestantes, sí, porque si resulta positivo, aún sin síntomas, otra vez estamos frente a bacteriuria sintomática y en las gestantes sí se trata, no se da en la población general. Entonces, fíjense que la mayoría de la literatura consultada consideran siempre la nitrofurantoína, la fosomicina trometamol, alternativas terapéuticas y posteriormente a los betalactámicos. Esto es sin considerar las posibilidades de resistencia bacteriana. Cuando tenemos pielonefritis, es decir, ITU alta, ¿no? Las posibilidades de complicación son altas, ¿no? Se podría provocar incluso anemia hemolítica simplemente por la liberación de toxinas que podría generarse, digamos, como noxa infecciosa en el cuadro específico de una gestante. La sepsis está claro, que incluso el shock séptico, ¿no? Es una de las la pielonefritis viene a ser la causa infecciosa más frecuente de admisión de gestantes por la emergencia, ¿no? Podría haber falla renal, ¿no? O incluso, en casos complicados, provocarse un síndrome de distrés respiratorio que, como sabemos, necesitaría incluso ventilación mecánica y ya la situación se importante hacer la diferenciación porque tenemos la mala costumbre, saliéndome un poco del tema, que nos parece normal tomar urocultivos como parte de un examen médico general, por ejemplo, cuando evaluamos a un poblador general, incluso varones le piden urocultivo, a síntomas sin que tenga nada. Si ese urocultivo sale positivo, no tiene ninguna utilidad de una persona, incluso que está en una situación prequirúrgica, mientras no sea una cirugía de vías urinarias. En cambio, en la población de gestantes esto sí debe de ser manejado. Entonces, esa recomendación de no tomar urocultivos en personas que no tienen síntomas de infección de vías urinarias, que es válido para la población general, en el caso de las gestantes más bien sí debemos de pedirlo y solicitarlo como lo habíamos comentado. Y bien claro, la mayoría de guías que mencionan el tema te van a decir, ¿no? No debes prescribir antibióticos para bacteriuria sintomática, exceptuando la población de gestantes. Y a eso le agregamos, aprovechando que estamos comentando del tema, considerar también la población de personas que van a ser sometidos a una cirugía, pero de vías urinarias. Si va a ser, por ejemplo, una artroscopía que tiene que ver con una articulación, no es necesario ni siquiera solicitar un urocultivo y peor aún tratarlo si es que estuviese positivo, porque no tiene ninguna relación. Tiene que ser una cirugía de vías urinarias y en caso necesitamos esterilizar orina antes de una cirugía. Entonces, eso también es un detalle que se ha generalizado, no, no se sientan mal, no estamos aludiendo a nadie, esto lo veo en todo lado, en mi hospital es muy común, ¿no? A pesar de que se repite y se recomienda y que se muestre evidencia, esto se ha hecho una costumbre y es prácticamente algo que se da todos los días. E incluso lo tratan y siguen tratando y cuando digamos ya la cosa parece que no lo pueden manejar, lo mandan a y resulta que nunca debió haber recibido antibióticos, no está infectado, no tiene infección de vías urinarias, tiene un urocultivo positivo nada más, que como sabemos en la población general no tiene mayor trascendencia. Entonces, teniendo en cuenta los esquemas terapéuticos que habíamos mencionado, para ITU baja, fosfomicina, trometamol y nitrofurantoína como alternativas de primera línea, y para ITU alta, los betalactámicos partiendo de cefalosporinas de tercera generación, vamos a ver qué es lo que sucede cuando las bacterias adquieren mecanismos de resistencia. Está claro que las bacterias gram negativas, las enterobacterias, E. coli a la cabeza, tienen múltiples posibilidades de hacer mecanismos de resistencia, de desarrollar varios mecanismos de resistencia. Por ejemplo, tendrá o podría haber pérdida o mutaciones a nivel de las porinas, evitando que el antibiótico ingrese.
¿no? O podría haber modificación del sitio blanco cuando estas mismas proteínas fijadoras de penicilina alteran su estructura original con la idea de que el antibiótico no pueda reconocerlos y no se pueda unir, o alteraciones a nivel del sitio blanco en otro tipo de localizaciones, ¿no? Sin embargo, la que digamos, el mecanismo que más frecuentemente se ha desarrollado y ha evolucionado para este tipo de bacterias vienen a ser la presencia de beta-lactamasas. Y es justamente la presencia de beta-lactamasas la que nos va a generar la mayoría de los problemas. No solamente en el grupo de gestantes, en general cuando queremos usar beta-lactámicos, que como sabemos son los antibióticos que con más frecuencia nosotros vamos a utilizar en general en el mundo cuando enfrentamos infecciones de diverso tipo. Y estas beta-lactamasas también han evolucionado en el tiempo, así como los antibióticos van apareciendo por generaciones, las beta-lactamasas también por generaciones han ido evolucionando. Entonces, va a deberse a múltiples mecanismos, ¿no? Incluso transmisión de bacteria a bacteria. Una bacteria que tiene un mecanismo de resistencia puede transmitirlo a otra bacteria simplemente porque, como recordarán, la bacteria, al ser un microorganismo de tipo procariota, no tiene envoltura nuclear, entonces su genoma está nadando en el citoplasma, prácticamente solo la membrana y la pared celular la que la podría separar de otra bacteria, y cuando hay un contacto estrecho podría pasar por información a través de segmentos de genoma que no tienen importancia en el metabolismo de la bacteria, pero sí transmiten información de resistencia. Lo más conocido, por ejemplo, son los plásmidos, que puede transmitirse de bacteria a bacteria, llevando consigo información de resistencia. Como pueden ver aquí, hay múltiples factores de resistencia en este tipo de bacterias para diferentes grupos de antibióticos, para aminoglicósidos, por ejemplo, la alteración de algunas enzimas, ¿no? Están las fosfotransferasas, las acetiltransferasas, etcétera. En el caso de las quinolonas, mutaciones a nivel de las topoisomerasas para evitar la ligación eh, del, del antibiótico al sitio blanco, en las tetraciclinas la presencia de flujo, y etcétera, etcétera, pero lo que nos importa son las betalactamasas. Y las betalactamasas han evolucionado, como les comento, en el tiempo, y lo que hacen es hidrolizar directamente al grupo betalactámico. Entonces, la mayor expresión de estas betalactamasas, que inicialmente solo hidrolizaban penicilinas, de tal manera que falsamente pensamos, como las penicilinas son destruidas por estas betalactamasas, entonces empecemos a usar cefalosporinas. Al principio, claro, nos va a dar resultado, pero no es por mucho tiempo. O sea, no pensemos que siglos vamos a vivir así. En el mejor de los casos, algunos meses o años, hasta que empiece a aparecer resistencia contra estos nuevos fármacos que estamos usando. Entonces, en un inicio, a estas betalactamasas hidrolizaban penicilinas, empezamos a usar cefalosporinas, las cefalosporinas fueron hidrolizadas por nuevas betalactamasas de mayor generación. No, primero las betalactamasas de espectro ampliado, luego aparecieron las betalactamasas de espectro extendido, y luego, a pesar que ya tuvimos esa experiencia, nos hemos olvidado fácilmente y hemos pensado que usando carbapenems a discreción estamos solucionando el problema. Este uso desmesurado de los carbapenems ha generado la aparición de betalactamasas que hidrolizan carbapenems. En un momento fue noticia, como la que están viendo acá, allá más o menos por el año 2000, fíjense, 21 a finales del año, cuando describen a la primera Klebsiella, la neumonía que producía carbapenemasas, las famosas KPC. ¿No? Lo publican, así como quizá el primer caso de COVID se publicó, el primer caso de Mpox se publicó, como podría publicarse un caso de ébola si apareciera en un medio donde habitualmente no hay, etcétera. Pero con el tiempo esto se ha ido haciendo común, y hoy en día prácticamente carbapenemasas tenemos en la mayoría de hospitales, por no decir en todos. ¿No? Se publicó aquella vez como una noticia porque hidrolizaba los carbapénicos, que de hecho son los betalactámicos de mayor generación que tenemos, aumentando las concentraciones inhibitorias mínimas, haciéndose resistente a este tipo de antibióticos. Sin embargo, en el tiempo han ido apareciendo consecutivamente con más frecuencia. Y fíjense, hay una curva, así como en las epidemias hay el famoso punto de no retorno. Exactamente lo mismo está sucediendo o ha sucedido ya con la presencia de estas carbapenemasas, y cada vez es mayor la cantidad de veces que vamos a encontrar, fundamentalmente en las unidades de cuidados intensivos, y ahora como abusamos de carbapenems, incluso en las emergencias, incluso en hospitalizaciones, lógicamente la posibilidad aumenta a este tipo de escenarios y nos estamos quedando sin arsenal terapéutico. Eso es lo que debemos de cuidar.
Entonces, al inicio solo hidrolizaban estas beta-lactamasas a las penicilinas, pero el uso de diferentes tipos de antibióticos, como cefalosporinas de diferentes generaciones, luego los carbapenems, ha hecho que hasta el momento ya tengamos beta-lactamasas que hidrolizan prácticamente a todos los beta-lactámicos y eso nos genera un problema serio. Entonces, sobre esa situación tenemos que plantear qué hacer. Aquí hay un ejemplo de cómo, por ejemplo, cuando nosotros enfrentamos a una Escherichia coli que produce beta-lactamasa de espectro extendido, si bien es cierto, está muy bien indicado el carbapénico, pero el hecho de, digamos, usar el carbapénico, en este caso el ertapenem, fíjense cómo podría disminuir la susceptibilidad en el tiempo a otros carbapenems, incluso que ni siquiera estamos usando, es decir, incluiríamos al imipenem y al meropenem. Entonces, hay diferentes mecanismos, la formación de carbapenemasas, la pérdida de porinas, etcétera, que van a ser inducidas por el uso de este tipo de fármacos. Entonces, debemos ser racionales, de hecho que sí, pero la pregunta es cómo me hago racional si prácticamente estoy acorralado, tengo beta-lactamasas de espectro extendido que enfrentar y prácticamente solo me quedan los carbapénicos. Justamente de eso se trata. Nos llama la atención cuando nosotros empezamos a echar un vistazo a la bibliografía, cómo es que comparando, estos son infecciones de vías urinarias, ¿no? Adquiridas en comunidad, ¿no? En diferentes partes del planeta, cómo las posibilidades de sensibilidad varían, ¿no? Eh, sensibilidades bajas como 7%, por ejemplo, en otras de repente 49, 30, 24% son sensibilidades que invitan a no usar ese fármaco. Sin embargo, cuando revisamos justo nitrofurantoína y fosfomicina, siempre se mantienen por encima del 90, 96%, 94, 98, dependiendo, en diferentes zonas. Entonces, eso llama la atención para echarnos a buscar bibliografía, cuál es el motivo por el cual estos dos fármacos sobreviven. Entonces, lo primero que tenemos que hacer cuando tenemos una paciente con síntomas de infección de vías urinarias es valorar si tiene o no factores de riesgo para adquirir bacterias MDR. ¿No? Esto es fundamental. Si no tiene esos factores de riesgo, hay que considerar que podríamos iniciar terapia empírica sin mayor problema con fármacos que no tienen que ver, digamos, con ese arsenal que guardamos para este tipo de bacterias. ¿Cuáles son ese tipo de factores de riesgo? Es muy simple, por la anamnesis se puede obtener, por ejemplo, que haya usado antibióticos en los últimos 3 meses. ¿No? Si, por ejemplo, estuvo hospitalizada hace 5 meses y utilizó antibióticos, eso ya no cuenta, tiene que ser en los últimos 3 meses. Otro detalle es que, por ejemplo, si ha tenido ya un cuadro por una bacteria multidrogo-resistente también en los últimos 3 meses, a pesar que ha podido ser tratado con éxito y etcétera, pero igual es un factor de riesgo a considerar. O que sea un personal de salud, por ejemplo, involucrado con los servicios de salud, de tal manera que la posibilidad de colonización por ese tipo de bacterias también resulta elevado y está condicionado a tener este tipo de factor. Entonces hay que valorar esos factores de riesgo. Si no tiene los factores de riesgo, obviamente eh, estamos en un buen escenario, pero si uno de estos nada más está presente, o peor aún, dos o más, la posibilidad de que el cuadro infeccioso está ocasionado por una bacteria multidrogo resistente es muy elevada. Entonces, esto lo habíamos mostrado, por ejemplo, en la sesión anterior. ¿No? Lo primero que tenemos que valorar cuando tenemos una paciente con infección de vías urinarias, y esto aplica para el caso de las gestantes, es valorar que no tenga síntomas compatibles con ITU alta. Si eso es así, es decir, valoramos las características de ITU alta, fiebre, malestar general, movimiento de morama, etcétera, etcétera. Si no tiene nada de eso, entonces decimos, esto es una ITU baja. Y hay que valorar esos factores de riesgo que estamos comentando. Si no tiene factores de riesgo para bacterias MDR, no se necesita pedir urocultivo. Si tuviese factores de riesgo, ahí sí. Eso es lo que se recomienda y así es como se debe de manejar. Ahora, la terapia empírica de inicio es prácticamente la misma. Cuando no estamos expuestos a factores de riesgo para bacterias MDR, fíjense, utilizamos nitrofurantoína, utilizamos fosfomicina e incluso el cotrimoxazol podría entrar a tallar. Esto en población general. Es lógico, en las gestantes no es tan recomendado el uso de cotrimoxazol, pero nos quedamos con nitrofurantoína y fosfomicina. Por eso les hablaba de esos dos fármacos al inicio. Si están presentes los factores de riesgo para bacterias MDR, fíjense, más allá de tomar el urocultivo, que sería la principal diferencia, prácticamente el inicio de la terapia es la misma, nitrofurantoína, fosfomicina. Entonces, de ahí que estos dos fármacos son la piedra angular del manejo de la ITU baja. ¿Por qué? ¿Qué es lo que ha sucedido? Bueno, porque es que hasta el día de hoy subsiste, sobrevive este tipo de fármacos y no hay mayor problema. ¿Por qué lo seguimos utilizando?
Uno revisa y se encuentra con literatura, por ejemplo, como esta, donde nos muestran cómo han hecho un seguimiento a lo largo de algunos años para ver la sensibilidad de los fármacos que habitualmente utilizamos para infección de vías urinarias y claramente las modificaciones en la mayoría son notorias. Sin embargo, cuando nosotros hablamos de nitrofurantoína, ¿no? Se mantiene en un valor, digamos, bajo e incluso subjetivamente podríamos decir que la resistencia incluso ha disminuido. ¿No? Claro que cuando se hacen los cruces para ver si estas diferencias son significativas desde el punto de vista estadístico, en general no. Entonces tampoco podemos decir que está con tendencia a descender, simplemente que no ha aumentado. Pero para los demás sí hay un incremento importante, ¿no? Llegando a cifras tan altas como por ejemplo en las cefalosporinas podría ser hasta más del 90%, ¿no? En algunos escenarios, o como en las penicilinas también cercanas al 100% en algunos escenarios, lo mismo el cotrimoxazol, el ciprofloxacino superan el 60%, pero esto no se da en el caso de la nitrofurantoína, ¿no? Entonces específicamente hablando de esta molécula. ¿Qué es lo que se encuentra como explicación? Porque eso es algo que no solamente a ustedes les llama la atención, a quien habla obviamente que sí. Encontramos literatura como esta, por ejemplo, y es muy fácil de entender. Recuerden como ejemplo cuando aparecieron antes del COVID, ¿no? Para que una variante reine a nivel mundial, para que una variante sea la principal y quite lugar a las variantes anteriores, para empezar, tiene necesariamente debe de tener una aplicación mayor a las anteriores, ¿no? Les tiene que ganar replicándose, tiene que ser mucho más, tiene que transmitirse con más facilidad. Eso, en términos resumidos, es una expansión clonal, es decir, la cepa resistente tiene la capacidad de multiplicarse para poder ser transmitida con facilidad y superando a las demás cepas. Eso no se ha dado en el caso de las cepas resistentes de E. coli a la nitrofurantoína. Sí se han ido detectando en el tiempo, pero de manera aislada, porque no tienen capacidad clonal de expansión, entre otras cosas porque incluso el mismo mecanismo de acción de la nitrofurantoína no está del todo dilucidado. Muchos textos van a encontrar, dice, mecanismo de acción desconocido. Entonces, fíjense, no hay esa capacidad de expansión clonal y eso hace que por muchas décadas la nitrofurantoína sigue siendo un arsenal importante para este tipo de infecciones y lo va a seguir siendo por lo que vemos. ¿Qué es lo que pasa con la fosfomicina? En el caso de la fosfomicina, sí se ha podido detectar in vitro aquellos genes que son los responsables de las resistencias asociadas a mutación, o de las mutaciones, perdón, asociadas a resistencia. No se ha podido detectar, están tipificadas, no se sabe de sus características. Pero estos mismos aislamientos, cuando son valorados in vitro, sino in vivo, simplemente no se manifiestan, ¿no? Las mutaciones de resistencia es como que no estuviesen. ¿Cuál es el motivo? Y por eso el título de este artículo, muy interesante, habla del costo biológico que debe de pagar la Escherichia coli si intenta ser resistente a la fosfomicina. Y la explicación es muy simple. Lo que pasa es que esta molécula actúa en la enolpiruvato transferasa, que es una enzima que da el primer paso en la formación de la pared de las bacterias. O sea, la fosfomicina también inhibe la síntesis de pared, igual que las penicilinas, que los carbapenens, que las cefalosporinas, pero a otro nivel, mientras que los betalactámicos lo hacen en la transpeptidación, que es el último paso de la formación de la pared. En el caso de la fosfomicina lo hace a nivel del bloqueo de la enolpiruvato transferasa, que es la enzima que da el primer paso para la síntesis de precursores. De ahí todavía estará el transporte transmembrana, estará la transglicosilación y al final está la transpeptidación. Entonces, si la E. coli quiere ser resistente a esta molécula, tendrá que mutar esa enzima. Lógicamente, ahí sí podría evadir a la fosfomicina, y de hecho que lo hace in vitro, pero esa mutación hace de que renuncie a la formación de su propia pared. Por eso habla del costo biológico que tiene que pagar la Escherichia coli si quisiera hacerse resistente a la fosfomicina. Este fenómeno ha condicionado a manera de una selección natural de que este antibiótico también, a pesar de que es antiguo, siga en el arsenal terapéutico y continúe siendo de utilidad para tratar este tipo de infecciones. Ahora, ¿por qué sortea los mecanismos de resistencia? Por una sencilla razón, no es beta-lactámico y por lo tanto las beta-lactamasas que hidrolizan beta-lactámicos no le van a generar mayor problema. Y ha habido en el tiempo muchas publicaciones, como esta, por ejemplo, de cómo la fosfomicina sirve, tiene utilidad en aislamientos de bacterias que producen beta-lactamasas de espectro extendido. No, acá, por ejemplo, hay un número interesante de cepas de E. coli
que producen betalactamasas de espectro extendido. Aquí están las betalactamasas, están las TEM, las SHIF, las del grupo CTX, por ejemplo, que son las más comunes, ¿no? Las TEM. Fíjense, la resistencia descrita 0,3%. 0,3% indica un 99,7% de sensibilidad, ¿no? Esto puede variar en diferentes publicaciones y de hecho que se dan porcentajes diferentes, pero siempre mayor al 90%, entre otras cosas por lo que hemos comentado. Comparado, por ejemplo, con las tasas de resistencia de los demás fármacos que se han evaluado. Miren, más del 60%, por lo menos más del 10%. Entonces, eh, esto hace que la molécula perdure y es por eso que las guías últimas lo están utilizando como primera línea para el tratamiento de infecciones de vías urinarias bajas. Ojo, estamos hablando de bajas. Esta es otra, en este caso, una revisión sistemática. El Lancet lo publicó hace algunos años. Fíjense cómo han valorado más o menos 4.500 cepas productoras de betalactamasas de espectro extendido, donde la sensibilidad a la fosfomicina también era elevada, por lo menos el 90% de sensibilidad. Dependiendo del grupo que tomaban, habían sensibilidades cercanas al 96%, por ejemplo, ¿no? Muy similar a lo que hemos visto en el cuadro anterior, solo que esta es una revisión sistemática y la población de estudio es mucho mayor. Entonces, concluyen, por ejemplo, que deberíamos de considerarlo como parte sustancial del arsenal terapéutico para poder manejar infecciones de vías urinarias bajas. Ahora, hay un detalle importante. Ustedes saben que la infección de vías urinarias bajas no requiere hospitalización, porque no tiene una clínica que sea lo suficientemente justificada para hospitalizar a la paciente. Entonces, lo ideal es un manejo de tipo ambulatorio. Entonces, ¿cuál sería el carbapénico que podríamos utilizar para manejo ambulatorio? No vamos a usar ni meropenem ni el imipenem para empezar porque son de cobertura antiseudomonas y el agente etiológico en este caso es Escherichia coli. El ertapenem es un candidato porque, uno, es carbapénico y las betalactamasas de espectro extendido no le hacen nada. Y segundo, porque se puede administrar una vez al día e incluso de forma intramuscular. Entonces, lo eligen como patrón de comparación al ertapenem para buscar alternativas de terapia ambulatoria para infecciones de vías urinarias causadas por E. coli que produzcan betalactamasas de espectro extendido. Y este ertapenem, de hecho, que nos va a dar un 100% de éxito porque, por definición, una betalactamasa de espectro extendido no hidroliza carbapénicos. Pero si lo comparamos con nitrofurantoína y lo comparamos con fosfomicina, miren, las tasas son también altas y muy comparables a lo anterior. Estamos hablando cercanos al 100%, 94, 97%. Y esto desde el punto de vista clínico no hay una diferencia sustancial. Por lo tanto, desde el punto de vista de eficacia, son comparables. Ertapenem, nitrofurantoína, fosfomicina. Acuérdense que si vamos a usar ertapenem, vamos a generar en el tiempo la presencia de carbapenemasas y no queremos eso. En cambio, con fosfomicina, con nitrofurantoína, eso no se va a dar. Y si valoramos los cuatro parámetros que habitualmente deben de valorarse, es decir, eficacia, seguridad, conveniencia y costos, en eficacia han empatado. La manera de desempatar es pasamos a seguridad, la vía oral es más segura que la parenteral, ahí ya va perdiendo el carbapénico, nos quedamos con nitrofurantoína y fosfomicina. En conveniencias, si van a generar o no mecanismos de resistencia similares a las betalactamasas, ambas van a seguir por igual, hablo de fosfomicina y nitrofurantoína. Nitrofurantoína, ahora se habla de por lo menos 5 días de terapia, no son los 7 que nos exigían hasta hace algún tiempo la literatura, pero igual son 5 días de terapia. Fosfomicina es una sola dosis, ¿no? Y es ambos por vía oral. Entonces, al final terminamos desempatando muchas veces con esa consideración o en el peor de los casos asociado a los costos, pero son dos cosas que se pueden manejar, son dos fármacos con mucha utilidad. Entonces, en vista a toda esa evidencia, y hay muchas más, ¿no? Lo plantean las guías como la terapia de primera línea. Acuérdense que esto lo habíamos comentado, ¿no? Habían los antibióticos que dependían de la concentración, antibióticos que dependían del tiempo, por eso algunas se daban en multidosis y otras se daban una sola dosis alta una sola vez al día. Bueno, la fosfomicina como tal va a depender del tipo de sal que estemos manejando. Existe una sal cálcica que es tiempo dependiente y se utiliza por vía intravenosa y tenemos que repetir varias dosis al día, etcétera. Pero la saltrometamol, que es por vía oral, actúa como concentración dependiente. Una sola dosis es suficiente. Y es más, no dura 24 horas su acción, dura 72 horas, incluso un poco más. Es por eso que una sola dosis es más que suficiente porque estamos logrando la concentración suficiente a nivel del sitio de infección, en este caso la vejiga, para dar este cuadro.
Fíjense cómo si comparamos la concentración que se logra en el plasma comparado a la concentración urinaria, ustedes podrían, de repente redondeando las cifras, por ejemplo, 4000 entre 20, ¿no? Y se van a dar cuenta cuánto concentra en orina comparado a la concentración es mucho mayor. Para que tengan una idea, los aminoglicósidos, por ejemplo, concentran 25 veces más, ¿no? Pero acá no, acá es mucho más elevado, ¿no? Entonces, eso es lo importante, ¿no? Tener en cuenta estas características que justifican el por qué este tipo de fármacos hasta la actualidad están, digamos, considerados como terapia de primera línea. Fíjense qué cosa nos dice la Asociación Europea de Urología. Nos habla, y ojo, es para este año, qué cosa nos habla que para la cistitis, es decir, para las citus bajas, fosfomicina trometamol, terapia de elección, una sola dosis. No dice cuando tú quieras, aumentale 3, 4, 5 dosis o a tu criterio. No, dice una dosis. Y así es como debemos de manejarlo. Eso es una de las dudas que genera, por ejemplo, ¿cómo hago? Claro, se puede dar varias dosis para situaciones concretas, pero ya nos estaríamos saliendo del tema. En el caso de prostatitis infecciosa, por ejemplo, incluso muchas más dosis, pero nunca diario. Siempre es cada 72 horas. En el caso de las infecciones comunes y corrientes de las citus bajas, así sea por una E. coli B, igual es un día. Acuérdense que la resistencia no es directamente proporcional a la virulencia, ni a la transmisión, ni a nada por el estilo. Entonces a veces dicen, pero si es resistente, ¿cómo le voy a dar un solo día? Sí, funciona con una sola dosis. La nitrofurantoína, como les decía, ahora nos exigen el punto de corte de 5 días, hasta hace poco eran 7 como mínimo, bueno, y cada vez se estudia más y se encuentra mejores posibilidades de tratamiento. Ojo, acá no dice empieza con ceftriaxona, empieza con carbapenem o meropenem más banco, dale para asegurarte o por si acaso, no. Y tu baja se trata así, con dos, y deberíamos de tener buenos resultados. Hay alternativas, por supuesto, pero alternativas, el juego está considerando incluso a la población general, donde cotrimoxazol, por ejemplo, entraría a tallar, que sabemos muy bien, eso no es parte del arsenal terapéutico en el caso de las gestantes. Y nosotros revisamos los manuales que tenemos a la mano, los famosos manuales de bolsillo, como la guía Sanford, por ejemplo, igual desde hace ya mucho tiempo, para el caso de cistitis, en el caso de baja, no, nos sugiere el uso de la fosfomicina una sola dosis, ¿no? Eh, de 3 gramos, así como viene un sobrecito, ustedes seguramente ya lo han manejado, hay confianza para utilizar este tipo de producto. Ojo, y estamos hablando de E. coli y Klebsiella, que son productoras de beta-lactamasa de espectro extendido, ¿no? Comparable con el ertapenem, tal cual lo habíamos comentado. La diferencia es que el ertapenem te va a generar carbapenemasas, el ertapenem es por vía parenteral, el ertapenem en costos es más alto, el ertapenem requiere la vigilancia y la administración de varias dosis, incluso por un personal capacitado, porque cualquiera no se puede aplicar inyectable. Todas esas situaciones se ven saldadas si usamos la vía oral. Si vemos textos, libros, fíjense cómo desde hace ya un buen tiempo, igual está ahí fosfomicina trometamol, está nitrofurantoína como las dos terapias que se deben de considerar. Ahora, si nosotros hablamos de pielonefritis, que es el otro escenario, ¿no? Ahí no hay mucho que discutir. Arrancamos con betalactámicos. Ahí no van a utilizar ni nitrofurantoína ni fosfomicina porque concentran en vejiga y no tienen un buen paso por vías urinarias altas. Entonces usamos cefalosporinas de tercera, la ceftriaxona la tenemos a la mano, es accesible, es con lo que se debe de empezar. Acá sí no hay nada que discutir previa toma de urocultivo cuando se trata de hito alta, ¿no? Porque no hay forma. En el caso de la fosfomicina y nitrofurantoína, incluso si el urocultivo no estaba ahí, igual iba a funcionar para las cepas resistentes. Acá no. Si tiene una beta-lactamasa de espectro extendido, claramente la ceftriaxona no va a funcionar. Entonces, arrancamos con ceftriaxona, hay que pedir urocultivo previa a la primera dosis, ¿no? Y lógicamente tendremos alternativas dependiendo del resultado del urocultivo. Habrá alternativas para poder hacer terapia dirigida de acuerdo al resultado, ¿no? Pero en ningún momento te dicen arranca con carbapénico sí o sí. Tendría que ser una cosa muy excepcional, individualizando el caso. Por ejemplo, no sé, ha estado hospitalizado en unidad de cuidados intensivos y de repente tiene un aislamiento de una E. coli de estas características en otro escenario, entonces hay la posibilidad de que el escenario actual sea por esa bacteria. Bueno, nadie les va a decir nada. En ese caso podrían, con buen criterio clínico, empezar con otro tipo de fármaco, pero de forma general, la ceftriaxona se reservaría para las pielonefritis.
¿no? En el caso de la población de gestantes. No utilicen ceftriaxona ni cefuroxima para pacientes con ITU baja. Esa es la recomendación a la cual queremos llegar. No es lo más recomendable, ¿no? Entonces podríamos concluir, ¿no?, en que se debe de indicar una toma de muestra para el urocultivo en pacientes con sospecha clínica de ITU, ¿no?, que tengan factores de riesgo para bacterias MDR. Si no tienen factores de riesgo para bacterias MDR, no se debe de tomar urocultivo. En ITU baja. En ITU alta, lo acabamos de mencionar, ahí sí, antes de la primera dosis, idealmente. No hay forma, porque no tenemos acceso al laboratorio en ese momento, etcétera. Bueno, la terapia termina siendo empírica. No se sientan mal por eso, eso sucede en todo escenario, ¿no? Incluso a veces el laboratorio está funcionando, pero no tiene los insumos necesarios. Esa es una de las características de nuestro sistema de salud. Las manifestaciones clínicas compatibles con ITU baja, ¿no? Siempre considerar que la disuria aislada no es ITU, tiene que haber disuria con algún signo más, porque una disuria aislada podría ser una uretritis y más bien de repente es una ITS, ¿no? Si tiene signos y síntomas compatibles con ITU, es suficiente para iniciar terapia empírica. Más aún si no tiene factores de riesgo para bacterias MDR, le inician terapia empírica y el problema se soluciona, no necesitan siquiera pedir urocultivo. Solo se debe de solicitar urocultivos cuando el paciente es asintomático, en este caso las asintomáticas, en el caso de tratarse de gestantes. Eso está clarísimo. Esto no aplica para el resto de la población. Dejemos de estar tomando urocultivos por gusto o de estar controlando cuando ya el paciente está con síntomas resueltos pidiendo urocultivo por si acaso de control. Si el paciente ya no tiene síntomas y le piden urocultivo y el urocultivo sale positivo, ¿qué significa? ¿Qué están diagnosticando? Una bacteriuria asintomática, porque no tiene síntomas. Y eso no se trata. En el caso de las gestantes sí, ya hemos dicho que eso es diferente. En las gestantes sí pedimos de control, porque así obtengamos una bacteriuria asintomática, igual la vamos a tener que tratar, ¿no? Entonces, también son una excepción los pacientes que son sometidos a cirugía de vías urinarias, ¿no? ¿No? Entonces, esas dos excepciones. Tanto fosfomicina, trometamol como nitrofurantoína tienen que ser, de hecho, la evidencia lo muestra así, los antibióticos indicados para el tratamiento de ITU baja. En los dos escenarios, con bacterias sensibles, con bacterias resistentes. Terapia empírica, terapia con urocultivo, ¿no? Y nos olvidamos de lo demás. Y esto es aplicable, extendible a todas las ITUs bajas. Olvídense de estar usando ciprofloxacino, levofloxacino, amicacina. Bueno, a veces usamos una infinidad de fármacos. Peor aún, arrancar con ceftriaxona o qué sé yo. Para ITU baja esas dos, ¿no? Y reservar el uso de los betalactámicos para la terapia de infección de vías urinarias altas. Muy bien. Eso era lo que tenía preparado. Les agradezco por vuestra atención. Gracias. Hola. Sí. ¿Qué tal? Buenas noches, doctor Leonel. Buenas noches. Un gusto saludarlo. Bien, doctor, bueno, sabiendo que el tema de bacterias MDR es una problemática que conforme han pasado los años ha generado cierta preocupación, más aún, como usted lo mencionó, en este grupo de gestantes, ¿no es así? Yo particularmente, bueno, le comento que yo también soy médico infectólogo acá de la región y hemos visto ciertos casos que preocupan más aún por el nivel de resistencia. Usted bien lo ha mencionado. Digamos, en el contexto de nuestros colegas médicos generales, ante la sospecha, ¿qué podrían hacer frente a este tipo de casos, doctor? Eh, Cuando nosotros tenemos la sospecha, y la sospecha tiene que estar basada en la presencia de esos factores de riesgo para bacterias MDR, como lo habíamos comentado,
que en realidad se obtienen mediante la anamnesis. No es muy complejo de poder obtener estos factores de riesgo. Básicamente que hayan usado antibióticos en los últimos 3 meses, en algún momento, o que hayan tenido algún aislamiento de bacteria MDR también en los últimos 3 meses, ¿no? O en todo caso, por ejemplo, ser una persona que ha estado hospitalizada por otro motivo, así no haya usado antibióticos, o ser un personal de salud, por ejemplo. Entonces hace de que podría estar uno colonizado por ese tipo de bacterias. Si esos criterios se cumplen, obviamente hay derecho a pensar de que es una bacteria de estas características. Y si se trata de una I2 baja, no hay mayor problema. Podríamos usar, y de hecho que eso está indicado, igual la nitrofurantoína o la fosfomicina, con la diferencia de que vamos a pedir urocultivo antes del inicio de la terapia. Si no tiene estos factores de riesgo, se usan los dos mismos fármacos, cualquiera de ellos, sin necesidad de tomar muestra de urocultivo. En el caso de I2 alta, cambia la cosa, ¿no? En el caso de I2 alta, cambia la cosa. Si está claro que tiene factores de riesgo muy marcados, ¿no? Y ojo, estos factores de riesgo no vienen a un equivalente por si acaso le daré, porque eso tampoco no es válido. O sea, te tiene que haber justificado objetivamente, tenemos que encontrar algún tipo de factor de riesgo de los que hemos mencionado. El urocultivo es mandatorio, ¿no? Y el inicio de la terapia hay que valorar en las primeras 24 o 48 horas cómo va. Acuérdense que lo primero que va a mejorar no son los síntomas urinarios, lo primero que va a mejorar es la parte cardiovascular. Va a disminuir la taquicardia, si está con algo de hipotensión va a normalizarse la presión arterial. Eso es lo que se normaliza en las primeras 24 horas. Y esto para todos los cuadros infecciosos. A veces estamos tomando ecografías de control o estamos tomando cultivos de control o radiografías, qué sé yo, y eso no va a variar tan rápido. Entonces, el monitoreo de las funciones vitales es fundamental. Ahora, si no hay ese cambio positivo y la sospecha era alta de bacterias MR, está justificado que podrían variar a un carbapénico, pero entiendo que eso en el primer nivel no lo pueden hacer, tendría que ser referido a un hospital de mayor complejidad, ¿no? Hola, sí, sí, doctor. Bueno, si en el caso, como usted lo menciona, ¿no? Resistencia a este grupo de betalactámicos como carbapenems, ante la sospecha ya, bueno, sería mejor referirle a un hospital o una institución de mayor nivel. Muchas gracias, doctor Leonel. La verdad, agradecidos por las ponencias que ha podido dar en estos días. Bueno, prontamente se le hará entrega del certificado correspondiente como ponente y esperemos contar con usted, como siempre, en este tipo de actividades, doctor. Gracias. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Hasta la próxima. Éxito siempre. Un abrazo, doctor. Hasta luego. Bien. Sí, 1, 2. Ok. Invitamos, bueno, para dar clausura al curso de actualización en ginecología y obstetricia Eva Jean Iquitos 2024, invitamos al señor decano Marcos Hugo Parimango para que pueda darnos una palabra ante el cierre del presente evento. Bien, buenas tardes con todos los participantes. Llegó al término estos 3 días intensos de aprendizaje, de fortalecer nuestros saberes previos, y estoy seguro que con cada tema que se ha tocado, pues nos va a ayudar en nuestra aplicación diaria hacia nuestros pacientes. Han sido temas importantísimos y que definitivamente nos va a ayudar a poder brindar finalmente una mejor y una buena atención hacia cada uno de nuestros pacientes que atendemos de forma diaria. Como Colegio Médico del Perú, Consejo Regional 2, nos sentimos satisfechos por la participación de cada uno de ustedes, por el esfuerzo también que han realizado los participantes vía online de estar conectados permanentemente. Agradecer a cada uno de los ponentes
¿no? Y a las instituciones que también nos han apoyado para que se pueda llevar a cabo este evento. Y esperamos pues que esto se pueda repetir con mucha más frecuencia. Esperamos que también pueda haber un EVA-GYN 2025 y que esto ya se vuelva una tradición en nuestro Consejo Regional 2 Iquitos. Por todo lo expuesto, no me queda más que decirles gracias, éxitos y nos vemos en un próximo evento académico aquí en el Consejo Regional número 2 del Colegio Médico del Perú. Declaro clausurado el presente evento. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.